Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Castrillón García, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Psicología Social. Mi grupo es el grupo 73. Mi profe es la profesora Sonia Patricia Olarte. A continuación les voy a exponer tres mapas conceptuales. El primero de ellos titula El imperio academista por encima de la realidad histórica en psicología como engaño. Antes del año 1947, Colombia tomó unas ideas, y es importante saber eso, tomó unas ideas de Europa y Estados Unidos como en clase de imitación. Entonces, a partir del año 1947, gracias al Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia, se creó el primer instituto de psicología aplicada en Colombia. ¿A qué se dedicó ese instituto? Se dedicó principalmente a la medición y la evaluación de actitudes de las personas para la selección de personal tanto en el contexto educativo como en el laboral. Entonces se buscaba buscar sujetos que tuvieran hartas capacidades para la adaptación de estos lugares donde se requería dicho personal. Eso conllevó a los intereses por prácticas psicológicas, económicas y políticas. Eh, ya pues en ese tiempo habían unos problemas reales, habían unas consecuencias donde la psicología debió de haber intervenido y no dejar pasar por alto esos problemas que habían en esa época. Entonces se negaron a los valores, se negaron a mirar hacia el interior del país y mirar cuáles eran las problemáticas que habían en esa época. Habían pues muchas fallas. Eso es lo que pasa en esa época. Habían muchas fallas donde la psicología debió de haber intervenido. Había una línea de fuerza que eran unas luchas sociales contra el narcotráfico, habían guerrillas, había guerras entre libertadores y conservadores. Entonces, era muy importante que la psicología interviniera en estos casos. Eso conllevaba a que a poder tener un conocimiento eh, psicológico, ser más consciente de lo que estaba pasando en esa época. Entonces, hay un libro muy importante de Rubén Ardila titulado La historia de la psicología en Colombia. Ahí se abordaron temas muy importantes como las discusiones sobre la historia de la psicología, hubieron aportes de pensadores en el siglo XIX, la importancia de la, de la relación de la psicología con las ciencias sociales. Existieron unos pioneros muy importantes en esa época eh, para la psicología en Colombia, como Mercedes Rodrigo, Francisco José de Caldas, Victoria Bocio. Estas personas, digamos, trajeron muchos aportes a la psicología en Colombia en cuanto a lo académico, en cuanto a los programas de formación, hubieron debates académicos, predicciones de lo que iba a ser la psicología en Colombia. Entonces todo esto atribuyó a que sus aportes puedan ayudar a las nuevas generaciones. Bueno, continuando con la exposición, eh, este mapa conceptual titulado Hacia una psicología de la liberación, propuesto por Martín Baró. Él era eh, un sacerdote que
estaba pues en esos temas políticos y fue asesinado en el año 1989. Entonces, hizo un aporte muy importante este autor en cuanto a lo social de la psicología en Latinoamérica, porque ayudó a plantear problemas y a buscar cómo solucionarlo. Ha ayudado o estuvo pendiente de los movimientos que habían en esa época, las inquietudes de los pueblos latinoamericanos, eh, la integración con otras áreas de las ciencias sociales. Es importante porque Martín Baró, él ayudó él creó la psicología de la liberación para tratar todos esos temas de, como de desigualdades y de pobreza que habían en Centroamérica y en algunos países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, la educación, la dimensión psicológica para la organización comunitaria, la liberación personal, él hablaba mucho de la liberación personal y para la transformación social de los pueblos latinoamericanos. Había también una cultura latina eh, que resalta un papel importante con respecto a las características de las personas y a sus relaciones interpersonales. Entonces, la psicología alimenta al psicologismo cultural. Ese contexto cultural tiende a personalizar y psicologizar eh, eh, todos los procesos, a psicologizar todos los procesos y también a fortalecer las estructuras individuales. Eh, Hay unos estudios para dar respuesta a estos problemas de los pueblos. Esto conllevó que a un nuevo horizonte que ayudara a plantear y a solucionar las necesidades. Pero ¿las necesidades de qué? Del tema que estamos hablando, de liberación personal, para que las personas adquirieran un control de su existencia y orientar sus vidas, pues también llegar que a unos objetivos valiosos, que era el logro de sus objetivos y así construir y llegar a la felicidad. Entonces eso conllevó también a relacionarse con una nueva epistemología. Para buscar el conocimiento de los pueblos, con el objetivo de llevar la liberación de los pueblos latinoamericanos y la necesidad de liberación, una praxis como actividad transformadora de realidades, donde nos lleva a una conexión orientada a lo que debe ser. Bueno, este mapa conceptual es muy importante. Eh, este titula Psicología y contexto social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la psicología tiene dos caras. Una cara es la teórica y otra es la aplicada. Eh, la teórica nació en Europa y se desarrolló muy lentamente. La aplicada nació en Estados Unidos, pero con ideas de esa psicología que había en Europa. Eh, Esta se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX. La aplicada también se implementó en Europa. También se implementó, como dije anteriormente, con ideas de con ideas de la teórica que fue en Europa. Entonces, eh, resulta que en Europa hay unas características muy parecidas a las de Estados Unidos. Y en Estados Unidos había un carácter práctico, que era la psicología aplicada,
Todo eso se integraba con el fin de crear una psicología que ayudara pues, a todos los contextos sociales. Surgió la psicología social, aunque ella había ya como tenía unos indicios, porque ella desapareció durante la Primera Guerra Mundial. Pero ella vuelve y nace en los Estados Unidos en los años 30, donde se siguió desarrollando hasta la Segunda Guerra Mundial, pero que esa psicología social es la que conocemos hoy en día. Es decir, no ha cambiado nada, o bueno, se ha actualizado, pero sigue siendo la misma psicología de los años 30, pero ella todavía sigue pues con el mismo objetivo. Voy a leer acá textualmente. eh, bueno, ella con la colaboración de psicólogos europeos en esa época que huyeron de la dictadura de Hitler. Esos psicólogos eran Salomón Asch, el psicólogo Fritz Heider y Kurt Lewin. Ellos fueron los primeros representantes de la psicología social. Se dice que Wilhelm Wundt, era el padre de la psicología, no era el padre de la psicología experimental, sino de la psicología social. Aunque hay otras literaturas que dicen que él era el padre de la psicología experimental. Bueno, ya Ibáñez en el año 1990, él afirma que los psicólogos o la psicología social hace parte de las ciencias sociales, donde en los siglos XVI y XVII hubieron unas formulaciones de algunas personas como Descartes, Galileo, Newton. eh, También hubieron unos pensadores muy importantes que aportaron a la psicología, como los sofistas, Sócrates, Platón. Esas personas eh, eran unos pensadores que ayudaron a que naciera la psicología. Es muy importante saber que la psicología y la filosofía eran una sola ciencia. Entonces, a partir del año 1979, perdón, de 1879, la psicología se separa de la filosofía gracias a Wilhelm Wundt. Y a partir de ahí ya la psicología es caracterizada como una ciencia social independiente de la filosofía. Eh, entonces, bueno, se separa de la psicología porque no le convenía estar juntas. Ya se crea una psicología social aplicada profesional que se extendió a todos esos países desarrollados en esa época. Eso contribuyó a la psicología del presente, en los ámbitos de las escuelas, las empresas, los hospitales, lo jurídico. En esos ámbitos ya las personas ya lograron pues como acceder a trabajar en esas partes, en esos ámbitos. Y creció el número de psicólogos para la teoría y la práctica. Ya eso llevó a una praxis y políticas públicas con una eficacia, para llevar una eficacia sobre la actividad humana y organizar la vida social. Se hizo presente en todos los ámbitos, como dije anteriormente, y eso para contribuir a una mejor formación y a una psicología donde las actualizaciones están constantemente para el bienestar de la comunidad y poder seguir contando con la psicología, con esta ciencia tan importante para los contextos sociales de hoy en día en todos los países del mundo.